la retracción forzada del prepucio fimótico, ¿sí? Entonces, este es un evento iatrogénico frecuentemente que causa mucho dolor y tumefacción, ¿no? Y que también, ¿ok? Pero es menos frecuente que la fimosis. Y justamente ¿no? Un orificio del uréter en su posición normal, pero que también del glande del pene, ¿sí? Aquí tenemos la epispadia, es más o menos el dibujo esquemático que nos hace entender fácilmente. Luego tenemos las hipospadias, que son la unción del uréter que se aboca hacia la superficie ventral del. Aquí tenemos una hipospadia que está cáncer primario, pero también puede estar comprometido por la sífilis secundaria. La gonorrea es muy frecuente, muy molestosa, con una secreción verde blanquecina purulenta. El herpes genital, que es ¿no? En vesículas intraepidérmicas que pueden ser únicas, múltiples, parecidas a este que estamos viendo aquí. Tal vez sean también, junto a la palanopostitis, la presencia de herpes aquí. Parecen vesiculitas, así como se ven aquí. Y el granulominal, una enfermedad por una bacteria. Luego tenemos en el pene también tumores. Y tenemos tumores que pueden ser y que pueden ser malignos. Y los malignos pueden ser intraepiteliales o carcinoma in situ, o la papulosis bowenoide, y malignos, carcinoma de células. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los condilomas acuminados, que son lesiones benignas por el virus del papiloma humano, de bajo grado, ¿no? Como verrugas vulgares también, por el virus 6 y 11, sobre todo, por los isotipos o los serotipos 11 y 6, y los se asocian a virus del papiloma humano, pero ya no de bajo grado, sino alto grado. ¿Sí? La enfermedad de Bowen es un carcinoma in situ y la papulosis bovina es un carcinoma in situ, pero clínicamente diferente a la enfermedad de Bowen, como vamos a ver. Y claro, los malignos son carcinomas mayoritariamente de células escamosas, de cánceres en el pene, pero excepcionales. Epidermoides. Aquí tenemos la imagen típica de un condiloma acuminado, un engrosamiento del epitelio, la presencia de una hiperplasia de las células basales, la presencia de una serie de vacuolas perinucleares, que son los coilocitos, y claro, sin embargo, hay un grado de maduración que nos habla de alteraciones madurativas, no hay una atipia citológica significativa, y pero se ven cambios fagocíticos del condiloma. En el tallo conjuntivo subyacente suele haber una fibrosis o un estructura vascular congestionado, a veces inflamado. El epitelio puede o no queratosis. En este caso, por ejemplo, hay solamente un grado de paraqueratinización a lo largo de todo el crecimiento de las células epiteliales, del epitelio, ¿no? Clínicamente son placas solitarias o múltiples engrosadas, rojas o grisáceas, y histológicamente lo que caracteriza es esta falta de maduración del epitelio con alteraciones además de displasia. Y aquí vemos ya una displasia de alto grado que compromete todo el espesor del epitelio. Hay frecuentes mitosis, ven aquí hay una mitosis, 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 aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, muchas mitosis y gran parte de ellas atípicas, ¿sí? Y por abajo, debajo de la membrana basal, que está íntegra, por eso hablamos de un carcinoma in situ, como es la enfermedad de Bowen, tenemos un infiltrado inflamatorio mononuclear principalmente, pero puede también haber polimorfonucleares, y un estroma de tejido fibroso que puede tener incluso un poco de
fibrosis, ¿no? Pero lo importante es que en el epitelio hay displasia de alto grado que compromete todo el espesor. Por lo tanto, es una neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado que lo podríamos considerar como un carcinoma in situ. Es lo mismo, es la papulosis bovenoide histológicamente es semejante, pero son lesiones papulosas pigmentadas, y especialmente en pacientes más jóvenes, ¿ya? Simula el condiloma acuminado, pero es histológicamente semejante a la enfermedad de Bowen, por lo tanto, un carcinoma in situ, la papulosis bovenoide. Los carcinomas, que ya son infiltrantes, ¿no? Se producen son favorecidos por la acumulación de esmegma y por colonización por el virus del papiloma humano. Pero esta vez no es un virus del papiloma humano de bajo grado, sino de alto grado, principalmente los tipos 16, 18, 31, 33, 35, etcétera, ¿no? Pero sobre todo 18, 33. Tiene una menor en poblaciones circuncidadas, como la de los judíos, por ejemplo. Es de crecimiento lento, por lo tanto, debería poderse diagnosticar precozmente, pero generalmente por cuestiones culturales, los pacientes con esta patología llegan con un carcinoma muy agresivo, muy infiltrativo, prácticamente destructivo, que no queda más remedio que la amputación peniana. Las metástasis de este tipo de cáncer peniano frecuentes están dirigidas hacia los ganglios inguinales e ilíacos y también pueden haber a distancia, aunque son raras, ¿ya? La supervivencia a 5 años, de o no, 66% en las lesiones circunscritas al pene, pero con esta supervivencia baja un 27%. Hay una forma especial de carcinoma escamoso, de células escamosas del pene, es el carcinoma besucoso, que como su nombre lo dice, tiene un crecimiento exofítico parecido a verrugas, ¿no? Y es histológicamente, como en este caso, muy bien diferenciado, incluso llega a queratinizar. Vean cómo está formando perlas córneas parecidas a las de un epitelio madurando normalmente, ¿no? Con queratina al centro. Entonces, este es un carcinoma verrugoso que tiene un bajo potencial maligno y eso quiere decir que tiene un índice de proliferación más lento todavía que lo lento que ya es de por sí el carcinoma de células escamosas. Vean aquí, tenemos un amplio compromiso del glande en este caso por un carcinoma del pene que está al pene sobre todo, localizado. Aquí también es una lesión besucosa, fungosa, podría tratarse de un carcinoma besucoso, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a la patología de los conductos paratesticulares, el sistema ductal del testículo. Sí, y aquí la patología son generalmente benignas, aunque pueden haber tumores, pero la mayoría incluso de los tumores benignos, ¿ya? Tenemos los quistes, los trastornos inflamatorios y los tumores. Entre los quistes, el hidrocele, que es una colección a nivel de la túnica, parecida a la túnica vaginal que rodea al ovario, de líquido seroso, hidrocele. Quistes epididimarios, que son también llamados espermatoceles, son quistes que tienen espermátides o espermatozoides estacionados en este quiste, y el varicocele, que consiste en plexos venosos pampiniformes dilatados, ¿no? Vamos a ver imágenes de todo esto. Trastornos inflamatorios secundarios a una infección del tracto urinario, como hemos visto, cuando asciende la infección por la uretra hacia el sistema ductal testicular y hacia el testículo, podemos hablar de complicaciones de la gonorrea, como por ejemplo epididimitis, orquiepididimitis, orquitis vírica asociada a la parotiditis, ¿no? De la parotiditis. También puede haber otros virus que comprometan, pero el más frecuente es el de la parotiditis y la tuberculosis, que muy frecuentemente produce epididimitis, pero excepcional que también pueda producir orquitis tuberculosa, orquiepididimitis tuberculosa. Y una lesión
extraña, medio inmunológicamente mediada, el granuloma espermático, que es una respuesta a hipersensibilidad de tipo 4 al punto estacionado, a la estasis de las secreciones testiculares, ¿no? Y entre los tumores tenemos los tumores del tejido conectivo, como en todos los órganos prácticamente, el más frecuente el lipoma, ¿no? Luego viene el fibroma, a veces el fibrolipoma, y también tenemos leiomiomas, rhabdomiomas, etcétera, etcétera. Raros son, pero ya más raros, ¿no? O tumores del sistema nervioso periférico, ¿no? Como los schwannomas, los neuriliomas, todos esos tumores que hay en otras partes de los tejidos blandos pueden estar presentes. Hay una variedad de tumor interesante que es el tumor adenomatoide, que tiene un probable origen mesotelial y por lo tanto podríamos considerarlo como una especie de tumor fibroso solitario, como que hay en la pleura, ¿no? Y los sarcomas, estos sí son malignos, los sarcomas testiculares, fibrosarcomas, neurofibrosarcomas, rhabdomiosarcomas, etc. También pueden haber osteosarcomas metaplásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un testis normal y aquí tenemos el hidrocele. Este es un dibujo, vean, entre las dos capas de la túnica vaginal está estacionado un líquido seroso. Aquí tenemos un espermatocele cercano a la cabeza del epidídimo, ¿no? Y tenemos una colección de los espermas, de la esperma estacionada, estásica en estos tipos de quistes. Y aquí tenemos la típica imagen de lo que es un varicocele, ¿no? Este es el plexo pampiniforme, venoso, que empieza a tener una serie de dilataciones y que se hacen clínicamente evidentes, y eso es lo que se conoce como varices del sistema espermático. Entonces, varicocele, ¿sí? Aquí tenemos un hidrocele, ¿sí? Un hidrocele, un hidrocele, un hidrocele. Estas son imágenes de testículos no fijados y fijados con una gran dilatación que contenía líquido seroso entre las túnicas vaginal visceral y parietal, ¿ya? Luego tenemos, bueno, y no sé por qué no han salido, creo que más atrás les voy a mostrar el espermatocele. Los testículos, la patología testicular. La patología testicular es una anomalía congénita, puede tener anomalías congénitas, entre las cuales dos son importantes, la criptorquidia y la ectopia testicular, ¿sí? Saben todos ustedes que criptorquidia significa una detención en algún punto de su trayecto antes de alcanzar su ubicación definitiva en la bolsa escrotal. Eso es criptorquidia. Y claro, esto puede ser una criptorquidia alta, media o baja, ¿no? Normalmente este testículo alcanza la bolsa escrotal dentro del primer mes de vida. Si no ocurre esto, puede haber todavía posibilidades de que a lo largo de los primeros meses ocurra este descenso. A veces puede estimular también, ¿no? Pero si no, ya hablamos de criptorquidia. Y la migración ocurre a partir del séptimo mes de la gestación. ¿Qué patología se asocia a la criptorquidia? Ustedes saben que la bolsa escrotal tiene una temperatura menor al conducto inguinal y a la pelvis, ¿no? Y a la cavidad abdominal. Entonces, esta temperatura alta no permite el desarrollo normal de las células germinales. Fíjense, hay una diferencia de un grado y medio no más, pero ese grado y medio es suficientemente importante para evitar un adecuado desarrollo de las células germinales de los túbulos seminíferos, ¿sí? Puede ser unilateral, por suerte, en la mayoría de los casos, o puede ser bilateral. ¿Cuáles son las complicaciones o alteraciones secundarias? Desaparición de la serie germinal e infertilidad irrecuperable. Aquí hablamos de lo que se llama el síndrome de Sertoli solamente. ¿Por qué de Sertoli solamente? Porque los túbulos seminíferos, como vamos a ver en las imágenes, en vez de tener, además de células de Sertoli, tienen células germinales normalmente, ¿no? Espermatogonias, espermatocitas, etc. Aquí no, aquí solo hay células de Sertoli. Por eso hablamos de síndrome de células de Sertoli solamente. Eso es una atrofia total del testículo, ¿ya? Y
hay otras condiciones asociadas al síndrome de Sertoli solamente, como vamos a ver, como por ejemplo engrosamiento de la membrana basal perifeminífera, de los túbulos seminíferos, ¿no? Es importante corregir la criptorquidia antes de la pubertad, como torsiones, necrosis, maligna, hasta en el 10 de los casos, y claro, los problemas psicológicos entendibles, ¿no? La ectopia testicular con un testículo situado fuera del trayecto migratorio normal. Esto es raro, ¿no? O sea, no está en este trayecto que sigue desde su origen hasta ubicarse definitivamente en la bolsa excretal, sino está en otra localización, ¿no? Ectopia testicular. Aquí tenemos las áreas de criptorquidia, superior, media, inferior, ¿no? Tenemos en el abdomen 10% de los casos, en el conducto inguinal son la mitad de los casos y la otra mitad en la porción superior del escroto. Y como les decía, vean aquí, estos túbulos seminíferos prácticamente están revestidos solo por células de Sertoli. Hay un tremendo engrosamiento de la membrana basal, edema del intersticio, pero miren ustedes, esto es importante, la cantidad y la distribución de las células de Leydig es normal. Vean, células sueltitas formando cúmulos como normalmente se ve en un testículo, ¿sí? Entonces, el problema es seminal. Aquí, el problema ocurre en los túbulos seminíferos, no en el intersticio, porque persiste la cantidad de en cantidad buena, ¿no? Otras complicaciones que hemos dicho, ¿no? De los testículos criptorquídicos o que tienen quistes, como por ejemplo espermatoceles o hidroceles testiculares, son la torsión y por lo tanto el infarto hemorrágico de todo el testículo, incluyendo a veces el epidídimo y parte del cordón espermático, ¿sí? ¿Por qué es hemorrágico? Porque primero esta torsión cierra el retorno venoso, pero sigue entrando sangre por la. Entonces se acumula sangre y luego cuando ya está muy tumefacto el testículo y todo el elemento del cordón, viene la obstrucción de la arteria más. Entonces hay una necrosis hemorrágica, ¿sí? Es una urgencia dolorosa, puede ser o puede, como ocurre en los neonatos, sin interacción anatómica, o en los adultos, más frecuentemente asociados a alguna patología, ¿sí? Todo a un defecto anatómico, hipermotilidad. Por eso, frecuentemente también en el individuo haciendo ejercicios es que sufre esta patología. La torsión del adulto entonces va acompañado por un retorcimiento del cordón espermático, consiguiente obstrucción venosa primero y después de la arteria, ¿no? Por eso suelen ser infartos hemorrágicos. Aquí, por ejemplo, seguramente este quiste predispuso a este infarto hemorrágico. Aquí también no sé si hay un quiste aquí, pero todo el órgano está infartado, ¿no? En el sistema ductal y el testículo también podemos ver trastornos vasculares. Por eso reservé aquí esta patología, para ubicarlo en este tipo de patología vascular, ¿ya? Hemos dicho que es una dilatación varicosa de los piniformes del cordón umbilical. Del lado izquierdo, por ser a la vena espermática, y del lado derecho menos frecuente. Y causa de infertilidad, porque la hiperemia pasiva crónica se corresponde con un aumento de la temperatura, ¿sí? Y aquí está la imagen de un típico varicocele. Esta imagen la tienen en el Robbins. Luego tenemos las bacterias, hongos, de las inflamaciones testiculares es viral. Se llama orquitis urleana, ¿sí? Está en más o menos de los pacientes a raíz de una parotiditis viral, ¿sí? Que también puede, aunque no siempre, causar infertilidad. En general, las demás inflamaciones testiculares son
enfermedades agudas o crónicas, tuberculosis, por ejemplo, sífilis, micóticas, o por brucelas o parásitos como el esquistosoma. Aunque poco frecuentes, las inflamaciones granulomatosas y el testículo hay que considerarlas, ¿ya? Y en el epidídimo también tener gente con lesiones inflamatorias y no confundirlas con lesiones. Una orquitis viral probablemente por la gran cantidad de linfocitos. Eso nos habla a favor de una orquitis urleana, ¿sí? Y aquí tenemos un túbulo seminífero, todos los túbulos seminíferos que han sido atrapados por este tejido inflamatorio y de granulación van a sufrir. No es un síndrome de Sertoli solamente porque se ven lo mismo aquí, ¿no? Bueno, los tumores. Los tumores no germinales, vamos a hablar primero de los tumores no germinales, y hemos hablado del tumor adenomatoide, que se puede considerar como una especie de mesotelioma, aunque es un término malo, porque ya el término mesotelioma hay que reservarlo para lo maligno, ¿no? Este es un tumor fibroso solitario, mejor decir. Los tumores de la red de testis, el tumor de Brenner, los tumores de tejidos blandos, ¿no? El rhabdomiosarcoma, entre los tumores malignos más frecuentes. Aquí tenemos un tumor adenomatoide, que es un tumor fibroso solitario, que está rechazando el testículo, pero que se ve normal, relativamente normal, ¿sí? Bueno, y los tumores testiculares son la patología más frecuente en los adultos jóvenes, ¿sí? Sobre todo entre los 20 y 45 años, y los vamos a dividir en dos categorías principales en primera instancia, los de células germinales y de estroma germinal o gonadal, ¿ya? 90-95%, a diferencia del ovario, son de origen en células germinales y solamente el 3 a 5% del estroma gonadal no especializado, ¿sí? Los más importantes y frecuentes son los derivados de células germinales que revisten los túbulos seminíferos, ¿sí? Y en relación a esto, 4 tipos principales de tejido neoplásico, ¿sí? Ha aumentado la incidencia en los países occidentales a 2 por 100.000 habitantes, probablemente por un factor ambiental responsable, por la criptorquía, la disgenesia gonadal, por la feminización testicular, síndrome de Klinefelter. Son factores que favorecen los tumores germinales. En el 90% de los casos se observa alteración en el cromosoma 12, ¿sí? En el isocromosoma del brazo corto, del brazo pequeño, del cromosoma 12, del I, ¿no? Y el otro 10% en alteraciones en otros lados, que no es en el isocromosoma I del brazo corto, sino en otras localizaciones también del brazo corto del cromosoma 12, ¿ya? Esto sea cual sea el tipo histológico. Y aquí tenemos una clasificación sencilla y rápida, ¿no? Tenemos los tumores derivados de células germinales, los tumores del estroma, como los tumores de Sertoli, o de las células de Leydig, o Sertoli-Leydig, cuando se mezclan estos dos, ¿ya? Y también tenemos tumores germinales que son raros, ¿no? Como derivados del saco embrionario, no directamente de las células germinales, sino de las células que acompañan a las células germinales, ¿no? Aquí tenemos el tumor de senos endodérmicos, el teratoma, el espermatocítico y el seminoma espermatocítico. Y aquí tenemos los tumores germinales, que pueden ser el carcinoma in situ, el seminoma, el carcinoma embrionario. El seminoma se origina en un carcinoma in situ generalmente, ¿sí? Constituye el más frecuente de los tumores testiculares, y los no seminomatosos, que son también estos, el 35% de los casos. A ver, tumores, seminomas, tumor de células derivadas del saco vitelino o embrionario, en fin. Neoplasia. Vamos a hablar primero de los germinales testiculares. La neoplasia intraepitelial testicular procede en el 50% de los casos a un carcinoma, precede en un 50% de los casos a un carcinoma invasor
de cualquier tipo histológico dentro de los siguientes 5 años, ¿sí? O sea que tiene en promedio 5 años de evolución el cáncer testicular embrionario. Todos estos factores favorecen criptorquidias, biopsias de infertilidad masculina, disgenesias testiculares, testículos traumatizados, el testículo contralateral en caso de tumor testicular de células germinales, ¿sí? En fin. Y en las áreas adyacentes a los seminomas ya declarados, esta neoplasia intraepitelial testicular remanente, ¿sí? Y también en casos de tumores no seminomatosos, ¿sí? Claro, avanza a un tumor microinvasor y posteriormente a un tumor invasor. Entonces, una lesión precursora del carcinoma invasor, ¿sí? ¿Cómo vamos a reconocer histológicamente? Por la presencia dentro del túbulo seminífero de un citoplasma claro con abundante glucógeno y son PAS positivas. El núcleo en estas células también es grande, es central, tiene una cromatina densa y tiene un nucleolo prominente, ¿sí? Se ha visto que es aneuploide frecuentemente. Esas germinales preespermatogénicas, ¿ya? Y además vamos a ver mitosis atípicas. Están todavía estas células neoplásicas intraepiteliales adosadas a la membrana basal, que suele estar engrosada, no han roto la membrana basal, por eso son in situ, y hay asociación frecuente a microcalcificaciones o zonas de necrosis, y las células de Sertoli están rechazadas hacia la zona central del túbulo seminífero. En estas células hay pruebas, marcadores tumorales, como la fosfatasa alcalina placentaria, que resulta útil como marcador de células germinales fetales anormales, ¿no? Aquí tenemos justamente un engrosamiento parecido al criptorquídico, verán. Las células de Leydig, el estroma están normales. En los túbulos seminíferos podemos ver estas células grandes con núcleos hipercromáticos o nucleolos prominentes. Aquí se ve también este citoplasma claro y un nucleolo prominente en algunas células o hipercromasia nuclear. Aquí nucleolo, nucleolo. Aquí también hay nucleolos, a pesar de que estas células no tienen el clásico citoplasma claro, pero son ya parte de la neoplasia testicular intraepitelial o carcinoma in situ. Bueno, ahora vamos a ver los tumores testiculares, ¿ya? Cada uno de los 4 tipos básicos, seminoma, carcinoma embrionario, teratoma, coriocarcinoma, pueden tener variedades y darse en diversas combinaciones con los demás tipos. O sea, a veces no son puros, ¿ya? Ahora, según la este tipo de cáncer tiene 3 etapas o estadios clínicos. El estadio 1, un tumor confinado al testículo. Estadio 2, tumor metástasis ganglionar linfática infradiafragmática. El estadio 3, tumor con metástasis subdiafragmáticas, viscerales o ambas, ¿sí? Bueno, y aquí están los diferentes tipos de carcinomas, los principales tipos de carcinomas. Los que originan en células germinales totipotenciales y que se diferencian en tejido espermático son los seminomas. Los que se originan en células germinales totipotenciales primitivas no diferenciadas, carcinoma embrionario. Las células germinales totipotenciales primitivas que se diferencian a tejidos embrionarios somáticos diferenciados, como de origen endodérmico, mesodérmico, ectodérmico, los teratomas, que pueden ser maduros, inmaduros o con transformación maligna, que se llaman también teratocarcinomas. Los de células germinales totipotenciales primitivas que se diferencian a tipos o tejidos extraembrionarios, como trofoblasto y sacovitelino, están el coriocarcinoma hacia trofoblasto y el tumor de seno dermodérmicos hacia el tumor de sacovitelino. Diferenciación hacia sacovitelino. Y, claro, no se olviden que pueden haber tumores mixtos, una mezcla de estos tumores, ¿sí? 50% de los tumores germinales son seminomas, 30 a 40 años el promedio etario, semejantes histológicamente a los disgerminomas ováricos y a los germinomas del sistema nervioso central. Fíjense, pueden haber también este tipo de tumores en el sistema nervioso central, sobre todo en la línea media. Y se clasifican como clásico, espermatocítico y anaplásico, ¿ya?
Ahorita lo vemos al clásico. El espermatocítico ocurre en pacientes de mayor edad, generalmente viejitos, son de crecimiento indolente, sin tendencia a dar metástasis, suelen crecer por la indolencia de su crecimiento, mayor tamaño, y tienen 3 poblaciones celulares pequeñas, semejantes a espermatocitos, intermedias y grandes, hasta gigantes. Y se origina exclusivamente en los testículos, no en el ovario ni el sistema nervioso central. Y el seminoma anaplásico, todo lo contrario, tiene un curso clínico agresivo, con gran pleomorfismo y gran actividad mitótica y muchas mitosis atípicas. Aquí tenemos el seminoma clásico y el seminoma espermatocítico también, ¿no? Aquí tenemos más del seminoma clásico, ¿sí? Vean ustedes estos sincicios tumorales rodeados por un estroma rico en linfocitos, ¿sí? Entonces, son células grandes. Macroscópicamente veremos una masa homogénea y lobulada, sin hemorragia ni necrosis generalmente, y con la albuginia que suele estar íntegra, ¿ya? Rara vez atraviesan. Son células grandes, poliédricas, de amplio citoplasma claro, núcleo grande con nucleolo prominente, forman lóbulos rodeados por estroma fibroso, que no se ve muy bien aquí, con un denso infiltrado de linfocitos. Eso es lo clásico. Aquí tenemos una imagen característica macroscópica y microscópica de un tumor circunscrito al testículo. ¿Sí? Tenemos también un seminoma, un mayor grado de avance. Aquí tenemos los septos de tejido conjuntivo, los nidos de células neoplásicas y los septos infiltrados por linfocitos. Esta es la imagen clásica del seminoma. Teratoma, que cuenta con elementos somáticos maduros, con representación de las 3 capas embrionarias, que pueden ser bien diferenciados o maduros, o pueden ser poco diferenciados, inmaduros. Mesodérmicos, ¿cuáles son los elementos que podemos ver de origen mesodérmico? Podemos ver hueso, músculo liso y estriado, cardíaco, tejido adiposo, del ectodermo, piel, pelos, esto es lo más frecuente, tejido nervioso también podemos ver, endodérmicos, intestino, epitelio bronquial, esto es más frecuente, ¿sí? A cualquier edad, los teratomas, niños generalmente maduros, teratomas verdaderos, de buen pronóstico, pero postpuberales se consideran malignos y capaces de producir metástasis, incluso sin evidencia de tejidos indiferenciados. O sea que este tipo de teratoma en postpuberal, a diferencia de los ovarios, tienen comportamiento maligno, agresivo. En el ovario, en cambio, los maduros son benignos, siempre benignos, o casi siempre, por lo menos. Y esta es la imagen muy heterogénea, ¿no? El teratoma inmaduro tiene elementos somáticos con representación de las 3 capas embrionales, también puede tener, ¿no? Son mal organizados, pero también pueden ser bien organizados, con diferenciación incompleta. Esto es lo importante. Epitelio glandular mal formado, cartílago mal formado, tejido nervioso, aunque inmaduro, reconocible, poco, pero dispuestos desordenadamente, todos estos tejidos, ¿no? Se comportan como malignos. Un estudio concienzudo, por lo tanto, hay que tener para descartar la presencia de estos tejidos indiferenciados en los teratomas, que al principio podrían parecer maduros. Y uno de los componentes, sobre todo el componente epitelial, puede malignizarse. Entonces tenemos adenocarcinoma dentro de un teratoma, ¿no? O se llama un adenocarcinoma teratoma, ¿sí? O un carcinoma epidermoide, un carcinoma teratoma, ¿no? O teratocarcinoma. Los de tumores de elementos indiferenciados, el carcinoma embrionario, formado por células muy inmaduras, con patrón tubular o papilar. Si son puros, se denominan carcinomas embrionarios, pero frecuentemente se asocian a otros tumores embrionarios. Pueden ser muy agresivos, ¿sí? Los avances en quimioterapia, sin embargo, han mejorado notablemente el pronóstico. Y son nidos sólidos, cúmulos, cordones, ¿sí? A veces tubulitos, de células muy inmaduras, grandes, con nucleolo prominente, poco diferenciados, ¿no? Aquí tenemos una mezcla de teratoma, que era carcinoma embrionario. Este es el carcinoma embrionario, y este es el teratoma, ¿no? Aquí hay cosas y epiteliales inmaduras, que son parte del carcinoma embrionario, y
y aquí tenemos carcinoso. El santo se llama también por eso carcinoma embrionario infantil. El pronóstico en es, sobre todo con los tratamientos actuales, el mayor componente de la neoplasia mixta. Muy frecuentemente están asociados a otros tumores. ¿Sí? Formas puras, mucinosas, infiltrativas, homogéneas y amarillentas. Vean ustedes redes de cordones de células cuboides, pueden haber zonas sólidas, cuerpos de Schiller-Duval que vamos a ver aquí, estos son los cuerpos de Schiller-Duval, glomeruloides, ¿no? Y los globos hialinos, que se ven mejor con tinciones de alfa-fetoproteína o alfa-1 antitripsina, porque eso es lo que contiene, ¿ya? Esos son. Y el no es muy agresivo sin tratamiento, puede dar metástasis precozmente, está formado por trofoblasto, tanto cintotrofoblasto como sincicio-trofoblasto reconocibles, y no hay, en cambio, vellosidades coriónicas, ¿no? Solamente citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, muy anaplásico, ¿sí? Profundamente pleomórfico. Existen neoplasias semejantes en ovario, en su forma pura en los testículos, segregan hormona gonadotrofina coriónica que se constituye, por lo tanto, en un excelente marcador no solo de diagnóstico, sino de seguimiento de estos tumores, ¿no? Y como es de crecimiento rápido, frecuentemente se necrosan y se producen hemorragias, necrosis y hemorragia por el rápido crecimiento, no alcanza la vascularización cumplir con su nutrición, ¿sí? Puede reemplazarse por tejido fibroso también. Y esta es la imagen. Vean células realmente monstruosas, muy pleomórficas, con los núcleos hipercromáticos, poliploides gigantes, ¿ya? Y con una tinción coriónica se los visualiza también en su sitio. Y su tasa de presión es muy alto, por lo tanto, los son. Y aquí están las formas combinadas, múltiples combinaciones. Las más frecuentes, teratoma con carcinoma embrionario, ¿sí? Que corresponde al 15% de los tumores germinales. ¿Cuál había sido la más frecuente? La más frecuente forma de combinación, teratoma con carcinoma embrionario. Bueno, pueden haber tumores del estroma que los vamos a estudiar en el ovario, ¿ya? En el ovario. Ahora voy a... van a ignorarme un ratito. Voy a buscar el segundo tema, que no lo he podido sacar. ¿Aló? Patología de la Sí, doctor, próstata. sí, sí. Doctor Edwin Flores Rufino, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, Sí. pues un poquito de paciencia. Tiene 43 minutos este video que está muy bonito. Esta clase estará dividida en diferentes partes. Primero vamos a hablar algo de la histología normal de la próstata. En segundo lugar, de las enfermedades infecciosas que afectan a una próstata benigna, que afecta a personas por encima de los 50 años, una lesión precursora de cáncer, que es la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, el adenocarcinoma acinar, según la clasificación de Gleason, y otros tipos especiales de carcinoma prostático. La próstata tiene relación con la vejiga y el recto. De estos dos órganos es más importante la relación que tiene con el recto, porque a través del dedo explorador del prólogo se puede palpar la forma de la parte periférica. Por lo tanto, podemos identificar aumento de consistencia que es sospechoso de cáncer. La próstata también tiene diferentes zonas. El punto de partida, aquí tenemos la uretra y el tejido que rodea
A la uretra se llama a la zona periuretral. Rodeando a la zona periuretral tenemos la zona de transición. Rodeando a la zona de transición tenemos la zona central. Y la parte más importante es la zona periférica, que constituye el 70% de este órgano. Y en la parte anterior también tenemos el estroma fibromuscular anterior. En el centro se puede identificar la uretra prostática, que divide en dos lóbulos a este órgano. Esta zona periférica está entintada y corresponde a la cápsula prostática. Se discute si tiene una verdadera cápsula. Para los oncólogos y urólogos, pero sin embargo, histológicamente es una condensación del estroma fibromuscular. En cuanto a la histología, tenemos así conductos y estroma. Estos acinos tienen un revestimiento de células cilíndricas que conservan la polaridad y los núcleos basales. De los acinos tenemos la capa de células basales. Son diferentes en cuanto a su función. Entre los acinos tenemos fibras de músculo liso, fibrocitos, fibroblastos y pilares. Las células epiteliales producen antígeno prostático específico y las células basales están presentes generalmente en casi todas las lesiones benignas. Por lo tanto, el reconocer la presencia de células basales es de gran ayuda para distinguir lesiones benignas que pueden simular malignidad. Esto es controversial en algunas biopsias pequeñas, como los que se obtienen por Schnitt. En la histología normal tenemos células epiteliales, tenemos células basales, células de músculo liso, vasos capilares. No hay elementos inflamatorios. Por lo tanto, si encontramos en la histología elementos inflamatorios, linfocitos, neutrófilos, histocitos, denominan prostatitis. Y las prostatitis clasificar en 4 grupos. La prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis crónica, la prostatitis abacteriana crónica y una forma especial, la reumatosa. Las prostatitis son síndromes clínico-patológicos y este término se utiliza para definir un conjunto de trastornos que tiene una sintomatología similar pero con distintas etiologías. La prostatitis aguda es menos frecuente que la crónica. La crónica es responsable del 20% de las consultas urológicas. Generalmente se presenta en pacientes jóvenes. Todo paciente que ha padecido un episodio tiene un riesgo mayor de presentar un nuevo evento de prostatitis. La prostatitis bacteriana aguda produce molestias o dolores alrededor del perine y en el área genital. Puede estar acompañada por una sintomatología urinaria o irritativa obstructiva. ¿Cuál es la etiología? Encontrar bacterias. En la histología, aquí tenemos los asilos prostáticos separados por estroma fibromuscular. Cuando nos acercamos, observen, las luces están ocupadas por abundante cantidad de neutrófilos polimorfonucleares con detritus celulares mezclados con fibrina. En el cultivo, ¿qué vamos a encontrar? Escherichia coli, enterococos, estafilococos y bacilos gram negativos.
crónicos. La prostatitis crónica bacteriana es una infección recurrente de la glándula prostática. Puede presentar sintomatología o puede ser asintomático. El cuadro es de muy variable intensidad y puede presentar esta sintomatología: dolor lumbar, disuria, molestias perianales y molestias suprapúbicas. En la histología, aquí tenemos los acinos y el estroma fibromuscular. En el estroma fibromuscular se observa gran cantidad de linfocitos rodeados por edema intersticial y vasos capilares congestivos. La prostatitis crónica no bacteriana se denomina también síndrome de dolor pelviano crónico. Los síntomas que produce son los mismos que en la bacteriana. Esta es la forma más frecuente de prostatitis en un 90%. Afecta a hombres entre los 25 a 40 años de vida sexualmente activos. Para el diagnóstico de la prostatitis crónica no bacteriana se puede recurrir al masaje prostático obteniendo una secreción en la cual se puede identificar por lo menos 10 leucocitos por cambio. Los cultivos son uniformemente negativos y su etiología es dudosa. Otros tipos de prostatitis son la gonocócica, que produce un cuadro supurativo y se debe sospechar en pacientes que tienen antecedentes de uretritis. Prostatitis granulomatosa puede ser secundaria a tuberculosis, puede ser secundaria a hongos, también puede ser debido a ruptura de los acinos y conductos que vierten su secreción al estroma y producen un cuadro granulomatoso. La próstata pesa 20 gramos de condiciones normales. Cualquier incremento en el peso y tamaño se denomina agrandamiento o hiperplasia. En una hiperplasia, aumenta de peso y de tamaño, y lo hace en forma de nódulos de bordes bien circunscritos. En esos nódulos proliferan epiteliales en las células estromales. Esta es una condición muy frecuente en el 20% de los varones a los 40 años. Aumenta en un 70% a los 60 años y al 90% a los 70 años. Por lo tanto, es directamente proporcional con la edad del paciente. El agrandamiento benigno y el cáncer de próstata tienen una relación directa con una dependencia hormonal. ¿Por qué? Los hombres a los que se les ha extraído los testículos por alguna enfermedad no desarrollan ni hiperplasia ni cáncer de próstata. Ahora, ¿qué hormonas actúan y para la producción de células estromales? Los andrógenos, los estrógenos, la insulina, la prolactina y otras sustancias neuroendógenas. De estas, la más importante es la dihidrotestosterona, que deriva de la testosterona por acción de esta enzima, la 5-alfa reductasa, que actúa mediando el crecimiento de las células tanto epiteliales como estromales. Una próstata y una vejiga normal. Una próstata y una vejiga afectadas por una enfermedad. Esta enfermedad se llama displasia nodular, donde el órgano afectado aumenta en peso y tamaño, formando nódulos que con el crecimiento obstruyen, comprimen la uretra prostática y dificultan el flujo de salida de la orina. Tratamiento: una prostatectomía retropúbica.
es fruto de anatomía retropúbica, donde podemos observar el aumento del tamaño de este órgano en dos lóbulos con dilataciones quísticas de las que salen un material blanquecino lechoso, y al tacto es de consistencia blanda. Otro ejemplo de una próstata que mide 7 centímetros, por lo tanto está aumentado en tamaño y peso, la uretra prostática, y en la histología podemos observar un incremento de glándulas ordenadas en nódulos de bordes bien situados, y estos espacios quísticos están rodeados por septos de tejido fibroconectivo y de músculo liso. Así como comprimen la uretra prostática, también pueden comprimir vasos sanguíneos. Si obstruyen los vasos sanguíneos, generan focos de infarto en los que puede producir metaplasia escamosa. ¿Qué manifestaciones clínicas produce la hipertrofia prostática? Síntomas como la polaquiuria. Los pacientes orinan muy poco, varias veces en la noche, tienen dificultad para iniciar la micción y también para interrumpir. Pueden presentar retención aguda de orina, y la éstasis urinaria crónica produce proliferación bacteriana que favorece la infección de las vías urinarias. Dentro de las alteraciones estructurales secundarias, produce hipertrofia de la vejiga con engrosamiento de todo el espesor del músculo detrusor, puede producir divertículos y también agrandamiento del riñón con dilatación, que se denomina hidronefrosis. En cuanto al tratamiento, eso va a llevar mejor las clases de urología, pero se divide en dos grupos: para casos leves y para casos moderados e intensos. En los casos leves se recomienda disminución de la ingesta hídrica en las noches, disminuir el consumo de alcohol y productos que contengan cafeína, y el paciente debe seguir un programa de evacuación vesical. En casos moderados e intensos, bloqueadores alfa-1, finasterida, dudasterida, que disminuyen la producción de hormonas, y en casos severos se puede recurrir a la resección transuretral. Es un producto de resección transuretral donde llegan fragmentos de tejido prostático para la evaluación histológica. También se puede recurrir a la prostatectomía retropúbica. El doctor Jonathan Epstein, coautor del Robbins, del libro que ustedes estudian, escribe el capítulo de patología urológica y también es past presidente de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. El cáncer de próstata se denomina adenocarcinoma acinar y es la forma más común de cáncer en los hombres y constituye la segunda causa de muerte. Tiene una relación directa con la edad. Es muy poco frecuente antes de los 50 años y va subiendo su incidencia con la edad. Tiene una clara diferencia racial, es poco frecuente en asiáticos, mucho más frecuente en raza negra. Dentro de la etiología del cáncer de próstata, los factores más importantes son la raza. Ya lo mencionamos antes. La edad es poco frecuente antes de los 50 y el cáncer se incrementa el riesgo con la edad del paciente. La historia familiar. Si tiene un familiar de primer grado o dos familiares de primer grado, el riesgo de cáncer también se incrementa.
Otros factores como la dieta también son importantes. Se menciona que los hombres que consumen frutas y verduras tienen una disminución de la probabilidad de padecer cáncer de próstata. Los receptores de andrógenos están localizados en la superficie de las células epiteliales y estos receptores tienen un polimorfismo muy variable en función de la raza. Por ejemplo, la raza, los hombres afroamericanos tienen longitudes CAG cortas, que los hace más susceptibles al cáncer de próstata. En cambio, los asiáticos tienen CAG de mayor longitud que los hace más resistentes al cáncer de próstata o menos susceptibles. El carcinoma de próstata se origina en la zona periférica, en un 1%. Por lo tanto, es accesible a la palpación a través del recto. El tracto rectal es granular y de consistencia firme. Cuando está dentro del órgano, dentro del interior de la próstata, es ser extraordinariamente difícil su palpación. ¿Cómo se disemina el cáncer de próstata? De tres formas. Por invasión local directa, puede afectar a la vejiga, al piso pélvico o también al recto. Pueden las células tumorales introducirse a los vasos sanguíneos y viajar afectando la columna vertebral, los huesos pélvicos u otros órganos, y también pueden introducirse a los vasos linfáticos afectando los ganglios obturadores. El adenocarcinoma prostático tiene una lesión precursora. Esta lesión se llama neoplasia intraepitelial prostática. Esta es la historia de la neoplasia intraepitelial prostática, o PIN. Fue descrita por primera vez en 1986 por McNeill y Roig, que publicaron un artículo de lesiones de la próstata bajo el nombre de displasia. Y en un inicio se clasificó a la displasia prostática en leve, grado 1, moderada, grado 2 y severa, grado 3. Y no tenía mucha concordancia entre observadores, por lo que se dividió en dos tipos de PIN o neoplasia: PIN de bajo grado y PIN de alto grado. El PIN de bajo grado, dentro de lo que es la historia, incluye al PIN 1, y el PIN de alto grado involucra al PIN 2 y al PIN 3. Esto dentro de la historia. El PIN de bajo grado es un hallazgo frecuente en las hiperplasias. Por lo tanto, encontrar un PIN de bajo grado no tiene una implicancia con él. Por lo tanto, en el informe no se lo consigue. No se debe de reportar PIN de bajo grado. En cambio, el PIN de alto grado tiene una incidencia del 4,16% y en un 50% se asocia a un carcinoma infiltrante. ¿Cuáles son las características de un PIN de alto grado, de una neoplasia intraepitelial prostática? Se incrementa con la edad. El pico de incidencia es a los 70 años. Frecuentemente los focos y afecta a la zona periférica. Por lo tanto, muchas de las características de PIN de alto grado son similares a un carcinoma. ¿Cuáles son los criterios? Estratificación nuclear, mitosis frecuentes, cuerpos apoptósicos, núcleos prominentes, anfofilia del citoplasma, nucleomegalia, aumento del perímetro y el diámetro nuclear, pero para que sea PIN debe de presentar conservación de la capa de células basales. Este es un corte histológico de una glándula prostática con acinos incrementados
pero con un tamaño agrandado, dilatado, con prolongaciones hacia el lumen, y este componente glandular está separado por septos, por tejido fibromuscular liso. Este es un corte histológico de un PIN de bajo grado, donde se evidencia la conservación de la capa de células basales. Las células epiteliales proliferadas forman estructuras papilares hacia la luz, pero observen, los núcleos todos son pequeños de cromatina densa. En cambio, en un PIN de alto grado, la arquitectura es la misma, pero las características citológicas son de un cáncer, pero con conservación de la capa de células basales. Observen los núcleos. Todos los núcleos son grandes. Hay núcleos prominentes, mayores a 2 micras. Hay irregularidad de los bordes. Por lo tanto, el patrón arquitectural es similar, pero citológicamente tiene características mayores. Algunos uropatólogos han sugerido llamar adenocarcinoma in situ, pero por el momento se llama neoplasia intraepitelial prostática de alto grado. Este es el doctor Donald Gleason, que creó la clasificación histológica que actualmente lleva su nombre. Una de las primeras observaciones que hizo el doctor Donald Gleason es de que la próstata es diferente a otros órganos. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de estómago tiene solamente adenocarcinoma. Una paciente que tiene un cáncer de mama tiene un solo tipo histológico. En cambio, la próstata es un órgano que puede tener diferentes grados, diferentes formas de expresión histológica de un cáncer, por una parte, y que frecuentemente este cáncer es multifocal, es decir, puede afectar a ambos los prostáticos. Este es el esquema del doctor Donald Gleason, donde divide a los diferentes carcinomas en 5 patrones, según el grado de diferenciación arquitectural de los acinos neoplásicos. Se toma en cuenta los bordes de crecimiento, la apariencia de las glándulas, el tamaño de las glándulas y el patrón arquitectural. Tenemos un grupo de tumores con un patrón 1 donde las glándulas están muy bien diferenciadas. Hasta 3 patrones. El patrón que predomina se denomina primario y el segundo patrón se denomina secundario, lo que justifica la realización de una sumatoria del dominante seguido del segundo patrón no dominante. Cuando hay 3 patrones, aunque sea escaso, el patrón, el tercer patrón reemplaza al segundo patrón en la sumatoria. Por lo tanto, según la clasificación del doctor Donald Gleason, tenemos 5 patrones. El primer patrón 1. Un nódulo tumoral de bordes fritos de acinos monótonos que están separados uniformemente. Las luces son redondas, pero estas glándulas, estos acinos, carecen de la capa de células basales. Esto ha cambiado un poco, porque actualmente el grado 1 casi no se acepta. No se acepta el grado 1
en las biopsias obtenidas por cilindro. Este es un cilindro con un grupo de glándulas que están ligadas unas a otras por inmunohistoquímica de la capa de células basales, y son acinos uniformes de contornos redondeados. El Gleason de acinos pequeños cuyas paredes están como pegadas espalda. Pero los contornos de los acinos en su ya no son. Este es un Gleason grado 2. Observen, glándulas son muy pequeñas, están casi unidas, carecen de la capa de células basales y los bordes de crecimiento periférico son irregulares. Las luces son redondas, pero hay algunas glándulas con grados en la parte luminal. Gleason grado 3, esta es la clasificación antigua donde se dividían en grado 3A de células grandes, grado 3B de células pequeñas, y grado 3C, patrón cribiforme. Actualmente el patrón cribiforme ha cambiado y el patrón cribiforme corresponde al un ejemplo de luces mayoritariamente tienen redes irregulares de un aspecto angulado. Cuando tenemos un solo patrón, se suma a sí mismo. Este es un ejemplo de Gleason patrón 3. Otro patrón, entonces, se suma a sí mismo, obteniéndose la suma de 6. Este es el patrón cribiforme que antes del 2005 al patrón 3, pero después del 2005, actualmente el patrón cribiforme está en patrón 4. En el Gleason grado 4 tenemos el patrón cribiforme y también el de células claras que semeja un carcinoma renal, pero en realidad es un carcinoma prostático que se denomina patrón hipernefroide de células claras. Este es un cáncer de próstata, un adenocarcinoma acinar, donde no hay estroma entre los acinos están pegados, las luces son irregulares, las glándulas están fusionadas, formando cordones y trabéculas. Una característica también importante es la presencia de estos nucleolos. Este es un donde se puede observar la presencia de acinos pequeños de la capa de células basales, pero hay una característica del citoplasma de estas células. Es de un citoplasma claro, recuerda un carcinoma renal. Por lo tanto, este es el patrón hipernefroide que corresponde al patrón de Gleason 4. El Gleason grado 5 es el patrón ya indiferenciado, donde se puede identificar necrosis tumoral, que puede ser una necrosis comedociana. Los acinos están en hileras de células sueltas que se denominan en anillo de sello y pueden también ser un carcinoma de células pequeñas. Este es un ejemplo histológico de un carcinoma patrón 5, donde observen ver células que recuerdan al carcinoma gástrico con células en anillo de sello, pero es carcinoma prostático. Si encontramos necrosis tumoral en un carcinoma prostático, automáticamente le asignamos el patrón 5 con acinos y células indiferenciadas.
Uno de los problemas de gratificación del sistema de Gleason es que toma biopsias por aguja, puede haber una subestimación del grado en un 33 a 45% y una sobreestimación del grado en un 4 a 32%. Y por lo tanto, puede existir una variación entre la biopsia obtenida por aguja en relación a prostatectomía radical. No se olvide, por ejemplo, que el grado 1 y el grado 2 no se diagnostican en la biopsia por punción, solamente se diagnostican en las biopsias obtenidas por RTU o en las próstatas obtenidas radical. Esta es la modificación que se ha realizado al sistema de Gleason en el 2005, que estuvo a cargo de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Actualmente se mantiene y se divide al cáncer de próstata en grados. Grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1. Aquellos cánceres que tienen puntuación entre 2 y 6 tienen un excelente pronóstico. Grado 2. Aquellos carcinomas que tienen una puntuación de 3 más 4 con un total de 7. Grado 3. Aquellos carcinomas que tienen un patrón predominante de 4 más 3 con un total de 7. Grado 4. Aquellos que tienen o alcanzan una puntuación total de 8. Puede ser 4 más 4, puede ser 3 más 5 o puede ser... Y grado 5 es el de pronóstico. Aquellos carcinomas que tienen una sumatoria total de 9 o 10. Existen tipos especiales de carcinoma prostático que pueden no ser sujetos a la clasificación de Gleason habitual. Por ejemplo, de un adenocarcinoma mucinoso de próstata, donde aquí vemos una tinción de color negro. Así es como identificamos la porción periférica cuando lo intentamos para ver si estas glándulas afectan o no el margen quirúrgico. Este es un carcinoma de próstata con diferenciación neuroendocrina que es diferente. No se gradifica según la clasificación convencional de Gleason, es de células con diferenciación neuroendocrina. Un ejemplo de un adenocarcinoma de los conductos mayores que antiguamente se llamaba de tipo endometrioide. Un cáncer que no afecta la zona periférica, sino un adenocarcinoma con diferenciación escamosa. Hay carcinomas epidermoides en la próstata. No se olviden que un infarto prostático puede presentar metaplasia escamosa y la metaplasia escamosa puede producir displasia y posteriormente un carcinoma con diferenciación epidermoide. Para que sea epidermoide tiene que tener disqueratosis, uniones intercelulares y la formación de perlas córneas. No se gratifica, según el sistema de Gleason, la diferenciación escamosa. Las células basales están presentes en los acinos y glándulas normales, pero paradójicamente también la proliferación de células basales pueden formar un adenoma de células basales o un carcinoma de células basales en la próstata. ¿Cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica que se pueden aplicar a la próstata? El antígeno prostático específico es el más importante. Después tenemos la alfa-metilcoenzima molecular, este marcador 34 beta E12 y P63.
Este es un ejemplo de la utilidad de la alfa-metilcoenzima A-racemasa, donde observamos un cilindro de próstata con diferentes tensiones de nuestra química. Estas glándulas o vacinos pequeños que parecen simplemente atrofia expresan alfa-metilcoenzima A-racemasa. Por lo tanto, es un adenocarcinoma acinar de la próstata con un puntaje de 2+2. Un ejemplo de la utilidad de la citoqueratina de alto peso molecular, donde se puede evidenciar un cilindro de próstata con una estructura crediforme. Uno está tentado en asignarle un puntaje de patrón 4, pero cuando se realiza la tinción de citoqueratina de alto peso molecular, se puede identificar la capa de células basales. Por lo tanto, simplemente es un PIN de alto grado. Cilindros de próstata que tienen glándulas pequeñas de bordes regulares, pero cuando se hace la tinción de 34 beta E12 conservan la capa de células basales, por lo tanto es simplemente atrofia. La estratificación del cáncer de próstata es muy importante para la elección del tratamiento del carcinoma. T1 es un hallazgo de modo incidental que generalmente se lo diagnostica en biopsias de R obtenidas por una hiperplasia de Lee. T1A cuando afecta al 5% o menos del tejido estudiado. T1 afecta más del 5% del tejido estudiado. T1C cuando se diagnostica por medio de la biopsia por función de los cilindros por elevación del antígeno prostático específico. T2 es órgano confinado a la próstata. T3A con extensión extraprostática de una vesícula seminal. Un informe de patología debe de contener lo siguiente. El grado de Gleason con sus dos patrones, la localización del tumor, si afecta a un lóbulo, ambos lóbulos, qué volumen tumoral tiene en relación a la glándula total, si existe o no afectación neural, vascular, cómo está la cápsula prostática, si tiene afectación o no, si tiene neoplasia intraepitelial prostática o no, y si tiene otros hallazgos de lesiones benignas. El antígeno prostático específico es producido por el componente epitelial acinar de las células de los acinos y glándulas prostáticas. Por lo tanto, este marcador es muy específico de órgano, pero no de cáncer. ¿Por qué? Todas las células epiteliales producen este marcador, pero también las células tanto benignas como malignas. El PSA sérico va aumentando en función de la edad. Por lo tanto, es un marcador muy útil para el seguimiento y para la identificación del cáncer de próstata. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de próstata? La prostatectomía radical. Sin embargo, esto se evalúa en función de la expectativa de vida que tenga cada paciente. Una vez recibida la próstata, se
en dientes margen quirúrgico se evalúa la cápsula prostática, las vesículas seminales, el látex y la base para ver si el tumor todavía es órgano cóndilo. Si el carcinoma se ha diseminado a otros sitios, es un carcinoma avanzado. Por lo tanto, requiere de la especialidad de oncología clínica para el tratamiento de radioterapia y el tratamiento de bloqueo hormonal. Los hombres tenemos próstata, las mujeres tienen mama. Y macroscópicamente ambos órganos son totalmente diferentes, pero histológicamente ambos órganos pueden tener lesiones inflamatorias. Las mujeres mastitis, nosotros los hombres prostatitis. Nosotros tenemos hiperplasia benigna, las mujeres tienen mastopatía fibroquística. Las mujeres tienen adenocarcinoma de mama, nosotros tenemos carcinoma acinal de próstata. Por lo tanto, hay similitudes en ambos órganos. Esta clase estará dividida. Ok, muchachos. Ahora que hayan tenido la suficiente paciencia para poder escuchar las dos clases tan interesantes hoy día de patología del sistema reproductor masculino, de testículo, pene y estructuras paratesticulares, como de la próstata, que es una patología muy frecuente, ¿no?, en los varones. Bueno, entonces, con esto hemos dado fin al capítulo de patología reproductora femenina y el siguiente miércoles empezamos con reproductor femenino. Vamos a ver si damos también dos clases en uno o hacemos uno el martes y otro el miércoles. O podemos hacer el miércoles y el viernes, ¿ya? Vamos a ver, de acuerdo a eso. Estén atentos. Si decido ingresar el martes, les voy a comunicar. O ¿quién podría ser mi interlocutor para comunicar a todos que va a haber clases el martes?